Perfecto. Pues ya prácticamente estamos nuevamente grabando una clase después de un cierto tiempo en el cual no habíamos podido tener nuestro discipulado. El día de hoy lo reanudamos con todo el gusto, con todo nuestro corazón. Y en este caso hoy nos acompaña nuestra hermana Moni, por ahí se estará conectando Emilio más adelante. Pero damos la bienvenida a todos aquellos que pues incluso no pertenecen a Restauración Centro, pero que nos acompañan en este día, en esta clase, que nos van a estar viendo por YouTube. Damos la cordial bienvenida a todo esta, a este discipulado y bendecimos sus vidas porque se han encontrado con este canal, que esperamos que sea de bendición para todos aquellos que están conectados en este tiempo y no solamente en Zoom, que en este caso también se ha conectado nuestro hermano Jesús. Y pues damos la cordial bienvenida para poder iniciar este discipulado, no sin antes comenzar orando para retomar donde nos habíamos quedado en la clase pasada. Y me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos donde estemos y presentar este tiempo delante de nuestro bendito Salvador Jesús. Dios Todopoderoso, te damos gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendecimos tu santo nombre y honramos todo lo que haces para nosotros, Señor. Bendecimos desde el momento que nos podemos despertar, saber que tu palabra no se ha equivocado y nuevamente tus misericordias se han renovado, Señor. Y aún con problemas y aún con situaciones complicadas y aún en el mayor gozo de nuestras vidas, podemos decirte que tú estás con nosotros y ese es el mayor regalo que podemos encontrar en nuestra vida. El poder saber que tú estás con nosotros es más que suficiente para poder avanzar en un día a día, Señor. Que como lo decía, si es un día complicado, poder avanzar de tu mano. Si es el mejor día de nuestras vidas, avanzar de tu mano, Señor. Y todo te lo debemos a ti, Señor, y todo siempre va a ser rendido a ti, Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que sintamos, siempre va a ir en agradecimiento a ti. Y hoy queremos justamente entregarte esta clase también en agradecimiento a ti, Señor. Porque justamente la doctrina de Cristo, la doctrina de tu precioso nombre, Jesús, ha sido el poder entregar al Espíritu Santo al ser humano. Y cuando tú ya no estuvieras, Señor, esa era la promesa y es lo que estamos viviendo hoy en día, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acompaña de día y de noche, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y nos permite avanzar confiadamente con todo lo que buscamos hacer para ti, Dios. Buscamos honrarte, buscamos glorificarte, buscamos que tú, Señor, estés avanzando día con día en nosotros y que día con día no volvamos a nosotros ser los mismos, sino tú nos enseñes que esta doctrina va a cambiar nuestra vida para siempre y va a cambiar la de los nuestros también para siempre. Porque siempre que hay algo alrededor de nuestras vidas y nosotros creamos y volvamos a decir, sí, Señor, quiero cambiar mi vida, quiero impactar la vida de los demás de mi familia, automáticamente con nuestro cambio repentino, con nuestro cambio siempre formado por el Espíritu Santo, nos ayudará a avanzar día a día en nuestras vidas, Señor, y en nuestras familias, y veremos el avanzar de tu precioso Espíritu Santo a lo largo de nuestra vida y familia, Señor. Gracias por este tiempo. Hoy, como siempre, te pedimos que abras nuestro entendimiento y que deposites cada palabra que ha sido puesta en este discipulado, que tú dirigirás y que yo, como siempre, me haré a un lado para que tú seas dando la clase. Maravilloso y precioso Espíritu Santo. Gracias por todo y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada, que justamente lo que veíamos en el discipulado era que somos templo del Espíritu Santo, pero además que nuestra oración siempre debe ser para que nosotros y las personas que conocemos siempre tengan la oportunidad de arrepentirse. Veíamos también la clase pasada que si nosotros somos atentos a la voz del Espíritu Santo y hoy sabemos que podemos funcionar como instrumento suyo para predicar el Evangelio como nos lo envió Jesús, las personas que sean impactadas con la palabra de Dios van a ser llevadas al arrepentimiento y a creer en Jesús y a su obra redentora en la cruz del Calvario. Debemos de entender que por mucho que nosotros hablemos de la salvación a las personas, si el Espíritu Santo no les da convicción,
Si nosotros no pedimos esa dirección y esa convicción al Espíritu Santo, ellos no van a poder entender las cosas del reino. Recordemos que los debates sobre la palabra de Dios no van a provocar más que enojos y contiendas, alejando a la gente totalmente del propósito que es ser evangelizados por el Espíritu Santo, ni siquiera no por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Y justamente es lo que yo les decía y lo que siempre le pedimos en este discipulado, lo acabamos de hacer hace un momento, de pedirle esa revelación y sobre todo que abra nuestro entendimiento cuando nosotros prediquemos, cuando nosotros llevemos esa presencia del Espíritu Santo, es para que justamente ellos sean convencidos, para que los enojos y las contiendas no los aleje, sino cuando nosotros le demos el lugar al Espíritu Santo, Él llegue hasta lo más profundo de su ser, de su corazón, de su alma, de sus pensamientos y los lleve a un verdadero arrepentimiento y revelación de Jesucristo como su Salvador y sobre todo como su Redentor. Vamos a pedirle de nuevo, siempre para hablar como nuestro Señor Jesús quiere que hablemos en todo tiempo y en todo lugar. Esto lo vamos a confirmar con Mateo 28 del 19 al 20. Mateo 18 del 19 al 20. No sé si esté por ahí nuestro hermano Jesús. Mi hermano Jesús nos podría ayudar a leer Mateo 28 del 19 al 20, por favor. Buenos días, mi hermano. La palabra de Dios dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Amén, mi hermano Jesús, muchísimas gracias. Y con esto podemos entender que efectivamente el pedirle hablar con denuedo a nuestro Espíritu Santo nos va a permitir que la obra redentora de nuestro Señor Jesús, que justamente es lo que leyó nuestro hermano Jesús, es lograr que la gran comisión sea algo efectivo, sea algo realidad, porque pues muchas veces lo podemos decir, ah, sí, Señor, pues hasta incluso ya me lo sé de memoria la gran comisión, y eso es lo que se predica incluso cada vez que se bautiza, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos como que desprotegidos por las situaciones que tal vez nos quieren abarcar, nos quieren avanzar, nos quieren sobreponer sobre la fe que Dios ha puesto, pero dice justamente, ¿no? Para que enseñemos las cosas que nos ha mandado, pero dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en las situaciones complicadas, lo vuelvo a repetir, aún en las situaciones de dolor, de dificultad, Él va a estar con nosotros y no hay mayor seguridad que aparte de que Él esté con nosotros, que nosotros le creamos, porque esto es lo más importante e impresionante para que nosotros sigamos avanzando y que Él nos enseñe a hablar como Él habló en la tierra. Y ahora vamos a ver justamente el día de hoy un nuevo tema en el cual avanzamos, dejamos ya prácticamente que somos el fruto del Espíritu Santo, que somos, perdónenme, somos templo de su Espíritu Santo y hoy vamos a ver el tema 3.0, que como lo dice en la parte de arriba, vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. El día de hoy vamos a recordar un poco cuando nuestro Señor Jesús mencionó a sus discípulos que convenía que Él se fuera para poder dejar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Cuando una persona recibe a Jesús en su corazón, va a estar permitiendo la entrada al Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué? Porque va a convertirse en una morada en la cual se tiene que mantener santificada para que no se vaya de nuestra vida. A veces veíamos y leíamos que cuando a lo largo del Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de verdad, el Espíritu de vida,
llegaba a la gente y pues prácticamente hacía una pequeña visitación para hacer la obra redentora en la vida de las personas que iba a impactar en aquel tiempo. Al día de hoy, cuando nosotros recibimos la parte del Espíritu Santo, vemos que la unción del Espíritu Santo ya no es repentina, ya no es una visitación, sino Él dice que Él va a dejar al Consolador para que cuando Él no esté, Él nos ayude a ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, nosotros permitimos la entrada al Espíritu Santo y cuando Él mora en nosotros, tiene que haber un orden, tiene que haber una santificación para que Él no se vaya de nuestra vida y comience la soledad, comience la depresión, comience la ansiedad, comience todas las cosas que pueden estar atormentando al hombre hoy en día y pues que esto nos aleje de su presencia, porque el alejarnos de su presencia sí va a permitir que todo esto avance en nuestras vidas y que tal vez sea algo que sea como una bola de nieve. Que si ustedes han visto las avalanchas o algo alrededor de una bola de nieve, mientras más va avanzando conforme la inercia y conforme al frío del hielo, va haciéndose más grande como en las caricaturas, ¿no? Que veía si iba avanzando una bolita. Sí es verdad esto que se ve en las caricaturas, porque está basado justamente en la ciencia, para que avance, avance. Entonces todo eso se va haciendo un conglomerado más grande y lo que quiere el Espíritu Santo es que eso no lo avancemos, no lo carguemos, porque justamente como en la Biblia dice nuestro Señor Jesús, que todos aquellos que estén cargados, vayamos a Él y descansemos. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios 3:16, que no sé si por ahí nuestra hermana Moni esté muy ocupada para ayudarnos a leer. Hermana Moni, ¿estará por ahí para ayudarnos a leer Primera de Corintios 3:16? No había sido muy interactivo, pero el día de hoy ya vamos a comenzar a ser otra vez más interactivos. En Primera de Corintios 3:16 Sí, por favor, mi hermana Moni. dice, ¿no sabéis, no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Muchas gracias, mi hermana Moni. Entonces, esta pregunta, pues nos la podemos leer y decimos, no, pues sí, no, no sabemos que somos templos del Espíritu Santo, pero ¿por qué pregunta que somos templos del Espíritu Santo? Porque más adelante en el 17, ¿no? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En este caso también en el 18 dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Son muchas enseñanzas que se le dice que desde el versículo 1 nos da a entender que se les da a los que son considerados colaboradores de Dios. En este caso, para que el fruto del Espíritu Santo se mantenga en nuestra vida, tenemos que ser colaboradores de Dios. ¿Por qué? Porque si está hablando del Espíritu Santo y de que somos el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu mora en vosotros, tenemos que ser considerados colaboradores de Dios para que el Espíritu Santo more en nosotros. Entonces, ya no solamente tenemos que darle entrada al Espíritu Santo, ser solamente una morada, mantenerla santificada para que no se vaya de nuestra vida, sino ahora tenemos que pedirle a Dios que seamos esos colaboradores de Dios para que el Espíritu Santo haga verdaderamente la obra que nosotros esperamos que haga de nuestra vida. Para esto, el resultado de una permanencia con el Espíritu Santo en el hombre es que nosotros debemos ver y testificar lo que Él hace en la vida del ser humano que le recibe. Nunca debemos dejar de creer que Dios siempre va a provocar un resultado en nosotros. Somos tierra fértil que dará fruto siempre en su tiempo, no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de nuestro Señor Jesús, en el tiempo del Espíritu Santo, que aunque nosotros queramos apresurar, acortar, modificar, sugerirle a Dios, va a ser en su tiempo. Así que eso siempre va a ser muy efectivo para nosotros y esto lo vamos a poder hacer siempre realidad por lo que estamos buscando hacer en nuestras vidas. Y vamos a leer primera de Juan 4:13 al 17, que no sé si esté por ahí. Emi, ¿nos puedes ayudar a leer primera de Juan 4:13? O estará un poquito ocupado por ahí, nuestro amigo Emi.
No, amigo, primera de Juan 4 del 13 al 17, ¿verdad? Sí, amigo, muchas gracias. Pregunto que no estén muy ocupados porque sé que tienen que estar en el servicio, entonces si están muy ocupados, de verdad, con toda confianza díganos y lo hacemos sin problema, ¿eh? No, perfecto. Primera de Juan 4 del 13 al 17. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Amén, muchas gracias, Emi. Entonces, esto lo podemos entender también desde el versículo 7 está el título Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, como Dios ha sido tan amoroso para con nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo para que todo aquel, como decía Emi, que confiese el nombre de Jesús, permanezca en Él y nosotros permanezcamos todo el tiempo con Él y Él en nosotros. Entonces, esto va a dar una entrada a que el fruto del Espíritu Santo, que pues obviamente a veces ya lo podemos incluso tener como dominado y decir por default, no, no, ¿sabes cuál es el fruto del Espíritu Santo? Pues ya de una vez los 9 elementos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Y hasta incluso podemos decirlo predicado y todo, pero si nosotros nos ponemos a leer detenidamente por qué empieza a denotar el fruto del Espíritu Santo, ha sido desde el inicio la clave de ser colaboradores de Dios, de saber que Dios es amor y si Dios ha tenido tanto amor con nosotros, nos ha derramado de su Espíritu Santo para que esos elementos comiencen a fructificar en nuestra vida. Eso es muy importante porque ya viéndolo de esta forma, totalmente cambia nuestra perspectiva. Y ahora vamos a ver un contraste en esta parte. ¿Por qué? Porque en este discipulado siempre hemos leído en todo tiempo, también recientemente le hemos leído en Gálatas 5 sobre las obras de la carne, las cuales no debemos de permitir que se hagan manifiestas en nuestra vida, pero vamos a hacer un contraste contra lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestra vida si así se lo permitimos, porque va a requerir un esfuerzo en nuestra vida para que pueda ser evidente dicho fruto. Y vamos a leer justamente lo que dice Gálatas 5, que para mí siempre ha sido una de las citas más fuertes en las cuales podemos nosotros basar nuestro entendimiento y nuestra parte en la cual nosotros hacemos algo. Un énfasis respectivo a las obras de la carne y al fruto del Espíritu Santo, porque antes de mostrar el fruto del Espíritu Santo, sí muestra este contraste de que aquellas personas que buscan hacer lo malo, pues obviamente no van a tener el Espíritu Santo, pero sobre todo aquellas personas que buscan hacer el bien tienen que librarse de estas cosas que están en Gálatas, ¿no? Porque antes que todo, eh, antes de ser el versículo 16 de Gálatas 5, que dice pues, justamente andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, justamente desde el comienzo del versículo 5, desde el principio del capítulo 5, versículo 1 de Gálatas, nos da una pequeña introducción antes de las obras de la carne y el fruto del espíritu, de nosotros estar firmes en la libertad. Quiero aprovechar este tiempo justamente para comentarles esta parte. ¿Por qué? Porque dice, se los voy a leer para que entren un poquito en el contexto antes de poder entrar a las obras de la carne y al fruto del Espíritu Santo. Dice desde el versículo 1 en Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada nos va a aprovechar Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron, por lo que por la ley se justificaron. De la gracia habremos caído. Pero nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Eso es muy importante, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión,
sino la fe que obra nuevamente. ¿Por qué? Por el amor. O sea, el fruto del Espíritu Santo es derramado por el amor que ha dado Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Los está amonestando porque ellos conocían la verdad, pero una corriente de pensamiento llegó a los Gálatas. Por eso es que muchas veces llegaba bien fuerte ahí Pablo y les decía incluso Gálatas insensatos, ¿no? Entonces dice, esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas quien los perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, en este caso habla de Pablo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo en la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. ¿Por qué? Y aquí es lo más importante antes de poder leer las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo, porque ustedes, y aquí pónganse el nombre, porque usted, hermana Moni, porque usted, hermano Jesús, y porque tú, Emilio, fueron llamados, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Es muy importante, ¿por qué? Porque el servir el amor unos con otros y el saber que fuimos llamados a libertad y que no usemos la libertad como ocasión para caer, esto nos da un parteaguas de que las obras de la carne sí van a llegar en un corazón que busque directamente a Dios, pero también que puede ser que muchas veces lleguen esas corrientes de pensamiento y que sepamos cómo abordar esta libertad que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque incluso van a llegar a ustedes a enfrentar esta parte del pensamiento en el cual ellos digan, no, pues es que sabes que la salvación no se pierde. Ah, no, la salvación no se pierde. Déjame leerte esta parte. ¿Por qué? Porque dice, no usemos la libertad como ocasión para la carne. La ocasión para la carne es justamente el poder motivar, el decir, no, pues es que yo vivo en la gracia, bro, yo vivo en la parte en la cual eh, salvo siempre salvo, si yo me arrepiento, Dios me perdona. Aquí empieza el redarguir del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las obras de la carne van a ser justamente lo que dice al final del versículo 20 donde dice envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aunque Dios me perdone, imagínense que Dios no nos diera la oportunidad de arrepentirnos y después de cometer una envidia, un homicidio, y que como lo vamos a leer el día de hoy, va a ser adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Imagínense que nosotros nos acabamos de enojar, tenemos una ira o que estamos en contra de alguien que nos ha hecho daño con justa razón, pero aún así nosotros levantamos contienda. Si yo todavía no quiero perdonar y Dios dice el día de hoy, David Leiva, tú te llamo a la presencia, yo te llamo al sueño de los justos. Ya ni siquiera alcancé el momento para poder pedirle perdón a Dios y Él permitió que yo viviera así y que yo terminara mi vida así y yo nunca perdoné. ¿Qué dice al final del versículo 21? El que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Entonces, aquí entra una dispensación muy complicada y muy difícil. ¿Por qué? Porque aquel que hace esto, si no se arrepiente de veras y no busca vivir arrepentido y no busca equivocarse, no va a poder heredar el reino de Dios. Entonces, esta parte del salvo siempre salvo da como esa ventana de libertinaje para poder seguir haciendo las cosas de la carne. Entonces, el salvo siempre salvo sí nos permite conocer que sí voy a ser siempre salvo, siempre y cuando
yo busque seguir la verdad y mi corazón no esté adulterado con querer hacer las cosas repentinamente, de decir, no, pues entonces si yo me arrepiento, le puedo dar vuelo a la hilacha y puedo hacer mil y un cosas, ¿no? Cuando todo lo contrario nos dice después, en el caso del versículo 22, vamos a ir adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, va a ir en contra de lo que es el fruto del Espíritu Santo, que como los decíamos anteriormente, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo, como dice el versículo 24 de Gálatas 5, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué dice aquí? Ha sido crucificada para que todos aquellos que crean que salvo siempre salvo, siempre que busquemos hacer las cosas incorrectas delante de nuestro Dios, debemos de recordar que Él ya nos permitió crucificar esas cosas y que nosotros no debemos de estar desclavando las cosas que nos convienen, que nos gustan, que nos causan deleite o placer, que incluso están arraigadas en nuestro ser, para desclavarlas y decir, ¿sabes qué, Señor? Ay, ¿qué crees que hoy voy a sacar tantito los celos? Hoy voy a sacar las enemistades tantito, hoy voy a sacar el adulterio tantito, hoy, ¿qué crees, Señor? Que, ay, la inmundicia se me antoja un poquito, la voy a desclavar. No, porque Jesús no se desclavó, Jesús no dijo, ay, déjame descansar tantito de mi mano, ay, deja descansar tantito de mi pie, ay, ¿qué crees que mi costado se va a volver a cerrar? No, Él ya lo dejó crucificado, Él murió por nosotros y Él ya nos da esa libertad de que todo esto que está en negro, en naranja, ya no domine nuestra vida y ya no volvamos a decir, somos esclavos del pecado, sino que ahora, con el fruto del Espíritu Santo, todo eso quedó crucificado. Y dice el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, debemos andar por el Espíritu. No nos debemos de hacer vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En este caso, más adelante en el versículo 6 hasta el versículo 10, justamente dice que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, es una enseñanza muy profunda sobre este contraste, pero justamente vamos a entrar a esta parte de lo que estamos buscando leer. Que además de Gálatas 5, en Efesios 4, del 2 al 3 y Filipenses 4, 8, también mencionan la palabra fruto. En este caso vamos a leer rápidamente Efesios 4, del 2 al 3. Mi hermano Jesús puede ayudarme a leer Efesios 4, del 2 al 3. Y yo voy a leerles Filipenses 4, 8, porque ya prácticamente tenemos 4 minutos de clase. Cuando usted lo tenga, mi hermano Jesús, puede abrir su micrófono, por favor. ¿Sí? Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia los unos a los otros, en amor, sol- solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muchas gracias, mi hermano Jesús. Entonces, Filipenses 4, 8 dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Siempre tener mencionado que el fruto del Espíritu Santo nos va a provocar pensar también en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, y justamente también como lo leyó nuestro hermano Jesús, con toda humildad y mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos a los otros, solicitar en guardar la unidad del Espíritu Santo, que es el vínculo de la paz. Esa es una vocación a la cual fuimos llamados en amor para poder efectuar nuestra vida delante de Dios. El apóstol Pablo utiliza la palabra fruto en los versículos que leímos, pero realmente tenemos que saber qué es un fruto. El fruto es lo que produce una planta o un árbol. Es el efecto o consecuencia de una acción u operación. Una vez que conocemos el significado de la palabra fruto,
vamos a poderla relacionar con el Espíritu Santo, llegando a la conclusión que es el producto o consecuencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros como cristianos. La palabra de Dios menciona 9 elementos que forman este fruto, cada uno de ellos está relacionado entre sí de una forma muy estrecha. Esto es muy importante que lo sepamos porque de la misma forma en la que nosotros vamos a buscar leer y entender todas estas partes, debemos de saber que el fruto es algo que se tiene que formar en nuestra vida desde cero. Y si nosotros dejamos que el fruto empiece a obrar y a correr en nuestra vida, vamos a lograr el objetivo de seguir a Jesús, pero sobre todo de guardar sus mandamientos. De hecho, esto es algo que, pues aprovechando esta parte que yo recuerdo, es algo que Emilio nos ayudó a compartir en el grupo de jóvenes, que justamente era tener un fruto verdadero y una parte de que el árbol esté sano y obviamente el fruto esté sano. Entonces es algo que ya hemos leído, que Dios ya nos ha estado recordando y que hoy se extiende al discipulado, sabiendo que es un alimento integral que Dios sigue mandando esa señal para que nosotros sigamos cuidando ese fruto. Para aquellos que pues todavía no estamos metidos mucho en la agricultura, pero que hemos tenido la oportunidad de investigar un poquito, el fruto a veces tiene que cuidarse de una forma especial porque llegan gusanos, llegan muchísimas cosas que perturban el fruto y tienen que incluso, yo he visto también algunos de nuestros hermanos que tienen árboles frutales, que ellos incluso los envuelven en aluminio para que se madure y para que los pájaros y los animales no consuman de él. Entonces, imagínense qué es lo que Dios quiere que nosotros cubramos el fruto para que no llegue nadie a picotearlo, tener la constancia de que lo que buscamos hacer no lo llegue a perturbar nadie y se lo consuma, ni que sea tomado y destruido, sino que sea guardado para poder utilizarlo en favor, en honra y en gloria de nuestro Dios. Me voy a quedar hasta aquí. Son 3 citas que vamos a leer la siguiente clase: Mateo 7:18, Lucas 13 del 6 al 9 y Mateo 25 del 23 al 30. Pero el día de hoy vamos a buscar que en todo tiempo el fruto del Espíritu Santo esté firme en nuestra vida para que nada ni nadie lo quite de nuestro corazón y de nuestra mente y de nuestra obra que buscaremos en los inconversos en todo tiempo. Me despido de ustedes.